Escogí analizar Trochas y fusiles porque su autor, Alfredo Molano, ha estado presente en varias fuentes bibliográficas a lo largo de mi carrera, comunicación social y periodismo. Esto debido a que en la academia es reconocido por la forma en la que explora y examina un territorio con el fin de recolectar información. Pese a que no he leído ningún otro libro de su autoría, he conocido varias historias y columnas de opinión en las que rescato su forma de entramar las historias de diferentes personajes y el acertado tratamiento que hace de sus fuentes periodísticas. Introducirse en el contexto en el que Trochas y fusiles fue escrito equivale a conocer los inicios del conflicto armado colombiano, más específicamente los comienzos de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y un periodo histórico del país conocido como la violencia. Las FARC se originan a mediados de 1964. En este año, el presidente Guillermo León Valencia bombardeó el territorio conocido como República de Marquetalia, donde estaba asentado un grupo de liberales y comunistas de origen campesino. Este y otros lugares habían sido señalados de ser repúblicas independientes, donde la autoridad del Estado había sido reemplazada por autodefensas campesinas. Por otra parte, la violencia fue un periodo de la historia colombiana entre 1948 y 1958 que se caracterizó por el enfrentamiento armado entre conservadores y liberales y la exclusión de otros sectores políticos que no se identificaban con dicha dicotomía bipartidista, explica Molano en Fragmentos de la historia del conflicto armado. Los 5 relatos en forma de capítulos que componen el libro dan cuenta del conflicto armado alrededor de la propiedad privada. Isauro Llosa, el mayor Lister, es el primer capítulo. Describe la lucha armada de un campesino que defiende su tierra en primera persona y su comandancia sobre la hacienda El Davis, lo que sería luego las FARC. El segundo capítulo, Limpios y Comunes, contada por alias Munición, plantea las primeras diferencias entre liberales y comunistas por medio de la historia de Manuel Marulanda y cómo se convierte en la primera cabeza de las FARC. El tercer capítulo es El Camino de los Huyentes, contado por Víctor Julio Suárez, alias Mono Jojoy. Cuenta cómo el Mono Mejías comandó la columna de marcha hacia el Duda, en el que cientos de campesinos se desmovilizaron para ocupar territorios de terratenientes. El cuarto capítulo es Melisa. Es la historia de una joven que se une a las FARC y tiene que enfrentar situaciones difíciles, como la violación de un mando superior, cortes en la guerrilla e incluso el enamoramiento con uno de sus camaradas. Para finalizar, último capítulo es narrado por el propio Molano y cuenta su travesía para llegar a La Caucha, meta, para encontrar a Alfonso Cano y otros miembros del secretariado de las FARC. En el caso de Trochas y fusiles, considero que Alfredo Molano, como escritor y periodista, es pieza clave en el entramado de historias que describe, ya que en el último capítulo sirve de puente entre las historias y perfiles de los combatientes que contaron su historia de vida. Lo anterior no quiere decir que Molano haya construido una historia en la que se convierte en el protagonista. No obstante, resalto y reconozco la importancia de mencionarse a sí mismo dentro de la investigación. Por otra parte, es necesario resaltar a los personajes que sirven de voz e hilo conductor en las historias, como Isauro Llosa, alias Munición, Mono Jojoy y Melisa. Además, en el último capítulo, en el que se narra el proceso investigativo llevado a cabo por Molano, las historias se entrelazan, teniendo como hilo conductor la participación en la guerrilla, una motivación personal que los lleva a enlistarse en la guerra y el mismo encuentro que tienen con el periodista. A lo largo de la historia se evidencia la confrontación entre las normas morales socialmente aceptadas, como el respeto a la vida y la libertad, la soberanía del Estado y el monopolio de la fuerza directa, contra los sentimientos revolucionarios de quienes defienden sus derechos laborales y cívicos por medio de las armas, la guerrilla. Molano introduce al lector en el contexto que describe por medio del lenguaje. En el caso del libro utiliza las palabras como comunes, camaradas, limpios, pájaros, entre otros. En este punto rescató la visión, filosofía y estilo periodístico de Molano, en el que procura no modificar los testimonios de sus entrevistados para no alterar la realidad.
En cuanto a mi apreciación personal, considero que Trochas y Fusiles es uno de los registros documentales más valiosos que abordan el surgimiento del conflicto armado en Colombia. Además, es un modelo a seguir, visto como una pieza periodística, puesto que es una crónica que refleja el conflicto social, económico y político colombiano por medio de íntimas historias de los combatientes que protagonizan el conflicto. Jamendo.com Jamendo.com